Fue médico, guerrillero, ministro, símbolo de la rebeldía mundial y también, según algunos, un asesino sin remordimientos. Pero ¿quién fue realmente Ernesto Che Guevara? Hoy descubrirás datos que probablemente no conocías sobre el hombre detrás del mito. Prepárate, porque esta historia no es lo que parece. Muchos lo veneran como un ícono de la lucha contra el imperialismo. Su rostro está estampado en camisetas, murales y hasta tazas de café. Pero detrás de esa imagen de revolución hay una historia más compleja y más oscura. Antes de seguir, si te interesa la historia sin filtros, con luces y sombras, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no glorificamos ni condenamos sin pruebas, contamos la historia completa. Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, en 1928. Aunque sufría de asma crónica, eso no le impidió convertirse en un viajero incansable. A los 23 años, emprendió un viaje en motocicleta por América Latina que cambiaría su vida. Fue allí, al ver la pobreza, la desigualdad y los abusos, cuando empezó a gestarse el Che. Pero ese viaje no solo sembró empatía. También encendió una furia, una creencia de que solo a través de la violencia se podía cambiar el mundo. Una idea que lo marcaría para siempre. ¿Fue ese el nacimiento de un libertador o el origen de un fanático? Vamos a los hechos. Corría el año 1955 cuando Ernesto Guevara, en su exilio voluntario por América Latina, conoció en México a un grupo de cubanos rebeldes liderados por un joven abogado con sed de revolución: Fidel Castro. En solo semanas, el Che pasó de ser un idealista observador a alistarse como combatiente en un proyecto que pretendía cambiar la historia de Cuba. En 1956, zarparon a bordo del yate Granma. De los 82 que partieron, apenas sobrevivieron una veintena tras su llegada a las costas cubanas. El Che fue uno de ellos. Ahí, en plena Sierra Maestra, comienza la transformación definitiva, de médico a comandante revolucionario. Aún con su título de médico, el Che no se limitó a cuidar a los heridos. Adoptó la lucha armada con un fervor que sorprendió incluso a sus compañeros. No tardó en destacarse como líder de columna, disciplinado, pero implacable. Documentos y testimonios indican que el Che ejecutó personalmente a desertores y sospechosos de traición, en muchos casos sin juicio previo. Para él, la revolución no podía permitirse dudas ni debilidad. En sus propias palabras, escritas en su diario: debemos caminar con la fría determinación de exterminar al enemigo. Ernesto Guevara, diario de campaña. ¿Fue esta una muestra de liderazgo pragmático en tiempos de guerra, o el inicio de una conducta brutal justificada por la ideología? Esa es la pregunta que divide a historiadores hasta hoy. Tras años de lucha, el Che entra victorioso a La Habana junto a Fidel. La revolución ha triunfado. Pero lejos de volver a la medicina o la enseñanza, Guevara toma un rol decisivo en el nuevo régimen cubano. Y es ahí, donde su figura se vuelve aún más polémica. Enero de 1959. Tras la caída de Batista, Cuba celebra su liberación. Las calles se llenan de júbilo, y el Che, ahora convertido en uno de los líderes más populares de la revolución, recibe una tarea crucial: dirigir la fortaleza de La Cabaña. Una antigua prisión convertida en centro de operaciones del nuevo gobierno. Lo que ocurrió en ese lugar aún genera controversia. Durante los primeros meses del régimen, se llevaron a cabo cientos de juicios sumarios contra colaboradores del régimen anterior. Los acusados eran militares, policías y civiles. El Che estaba al mando. Las cifras varían según la fuente. Algunos hablan de al menos 55 fusilados bajo su supervisión directa. Otros elevan el número a más de 100. Amnistía Internacional y diversas organizaciones denunciaron que muchos juicios duraban apenas unas horas. Las apelaciones eran inexistentes. No necesitamos pruebas para ejecutar a un traidor. Hay que actuar en caliente. Ernesto Guevara, atribución discutida, según testimonios de testigos presenciales. Para el Che, estos actos eran una purga necesaria para asegurar la revolución. En su lógica, era la forma de evitar que el pasado regresara. Pero para sus detractores, aquello fue una matanza sistemática sin garantías mínimas de justicia.
Carlos Alberto Montaner, exiliado cubano y escritor, declaró que la cabaña fue el escenario de un terror pedagógico, una advertencia sangrienta a cualquier disidente. Según él, la figura del Che pasó de ser símbolo de libertad a ejecutor del miedo. Era una justicia necesaria tras años de dictadura, o un primer vistazo del autoritarismo que vendría. La historia no juzga con piedad, pero tú sí puedes hacerlo. Tras su papel decisivo en la consolidación del nuevo régimen, el Che deja atrás el uniforme militar para asumir un rol inesperado, ministro de Industrias de Cuba. ¿El objetivo? Construir desde cero una economía socialista, autosuficiente y alejada del capitalismo. Guevara era un lector voraz de Marx y Lenin. Veía en la planificación centralizada y la abolición del lucro personal el camino hacia una sociedad más justa. Pero, la teoría no siempre funciona como uno espera en la práctica. Durante su gestión, implementó lo que llamó el hombre nuevo, un ideal de ciudadano que trabajaría no por dinero, sino por convicción revolucionaria. Se eliminaron incentivos económicos y se impuso un rígido sistema de cuotas. El resultado fue una rápida caída en la productividad, desabastecimiento y frustración popular. Los resultados fueron alarmantes. Cuba, que antes de la revolución era uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo, vio cómo su economía se desplomaba. Y mientras el Che hablaba de moral socialista, la realidad era una creciente dependencia de la Unión Soviética para sobrevivir. A pesar de las críticas internas, el Che seguía convencido de su visión. Incluso en foros internacionales, como la ONU, defendía el derecho de Cuba a exportar su revolución por todos los medios posibles, incluida la violencia. Sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Che Guevara, Asamblea General de la ONU, 1964. ¿Era este el rostro de un revolucionario visionario dispuesto a sacrificarlo todo por sus ideales? ¿O el de un líder incapaz de adaptar sus ideas a la realidad de un país que empezaba a sufrir sus decisiones? En 1965, sin aviso público, el Che desaparece de la escena cubana. Deja atrás el poder, la comodidad y su cargo de ministro. ¿Por qué? Porque aún tenía una misión pendiente, encender la revolución en el resto del mundo. Luego de dejar sus cargos en Cuba, el Che emprendió una nueva cruzada, expandir la revolución marxista por el tercer mundo. Su primera parada fue el corazón de África, el Congo, una nación sumida en el caos tras su independencia de Bélgica. Guevara escribió que se encontró con combatientes indisciplinados, sin preparación ni motivación. La operación fue un desastre. En sus propias palabras, dijo que la experiencia fue una tragedia digna de compasión y burla, punto. No se puede hacer la revolución sin revolucionarios. Pero el Che no se rindió. En 1966, reaparece en Bolivia bajo identidad falsa, Ramón Benítez. Allí, junto a un pequeño grupo de combatientes, intenta iniciar una guerrilla para derrocar al gobierno militar. Pero las condiciones eran extremas, y el pueblo, indiferente. Fueron meses de hambre, enfermedades y traiciones. La selva boliviana se convirtió en una trampa. Los campesinos no lo apoyaban, los militares lo cazaban, y la CIA ya lo tenía en la mira. El mito del Che invencible se desmoronaba. La CIA colaboró activamente con el ejército boliviano. Sabían que capturar al Che sería un golpe simbólico contra la expansión comunista. Finalmente, el 8 de octubre de 1967, fue herido en combate y capturado. Tenía 39 años. Pasó sus últimas horas prisionero en una pequeña escuela. Según testigos, sabía que iba a morir. Sus últimas palabras fueron dirigidas al soldado que recibió la orden de ejecutarlo. Dispara, cobarde. Solo vas a matar a un hombre. Su muerte fue transformada en espectáculo. Su cuerpo, exhibido. Pero como suele pasar con los símbolos, aquel fue solo el inicio de su leyenda. Aunque sus últimos años fueron marcados por el fracaso, la muerte del Che Guevara no fue su final, sino su inicio como leyenda. La imagen de su cadáver, exhibido por los militares bolivianos, se convirtió en la prueba definitiva de su sacrificio y en la semilla de su mito. Muchos lo compararon con una figura mesiánica,
un revolucionario crucificado por sus ideales. Las fotos de su cuerpo se propagaron por el mundo, y en poco tiempo, el Che dejó de ser un hombre y se convirtió en símbolo. A lo largo de los años 70 y 80, su rostro se volvió omnipresente en las luchas juveniles, los movimientos de izquierda, el arte y la música. El retrato tomado por Alberto Korda, Mirada al infinito, gesto decidido, se transformó en un ícono pop. Esa imagen ha sido reproducida más veces que la de la Mona Lisa. John Lee Anderson, biógrafo del Che. Irónicamente, el enemigo del capitalismo fue convertido por el propio mercado en una marca global. Su rostro aparece en productos de consumo masivo, camisetas, mochilas, encendedores, incluso latas de cerveza. Para muchos jóvenes, el Che representa rebeldía, autenticidad y lucha contra el sistema. Pero, ¿cuántos conocen realmente sus actos? ¿Y cuántos repiten la imagen sin entender el personaje? Con el tiempo, la figura humana quedó sepultada bajo toneladas de simbolismo. La pregunta ya no era, ¿quién fue el Che Guevara?, sino, ¿quién necesitamos que sea? Narrador, con tono reflexivo. Para algunos, un mártir libertador. Para otros, un fanático armado que justificó la violencia sin límites. ¿Puede alguien ser ambas cosas a la vez? Ernesto Che Guevara no fue un personaje simple. Fue médico y guerrillero. Idealista y ejecutor. Ministro y combatiente. Su vida fue una paradoja constante entre la búsqueda de justicia y la imposición de esa justicia por la fuerza. Algunos lo recuerdan como el gran símbolo de resistencia contra el imperialismo. Otros lo denuncian como un fanático dispuesto a matar en nombre de una ideología. El Che murió joven, y quizá por eso sigue vivo en tantas memorias. La historia le negó la oportunidad de envejecer, de rectificar, de perder poder. Su imagen quedó congelada en la juventud eterna, y con ella, la posibilidad de juzgarlo con toda su humanidad. ¿Qué hubieras hecho tú si tuvieras la convicción absoluta de que tu causa es justa? ¿Hasta dónde llegarías por cambiar el mundo? ¿Y qué precio estarías dispuesto a pagar o a hacer pagar? Lo fácil es idealizar o demonizar. Lo difícil es entender. Porque los seres humanos no somos solo una cosa. Podemos ser soñadores y también destructores. Líderes y también verdugos. Hoy no te pedimos que ames ni que odies al Che. Solo que lo conozcas. Porque solo entendiendo la historia completa, con luces y sombras, podemos construir un futuro más justo. Si te gustó este viaje por los matices de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no contamos cuentos, revelamos realidades. Cada semana, un nuevo capítulo para pensar más allá del blanco y negro. ¿El Che Guevara fue un héroe o un carnicero? Tal vez fue ambas cosas. Tal vez, como todos nosotros, fue más humano de lo que el mito permite recordar.